Buenos días, esta es la primera actividad de refuerzo sobre este tema que es farmacología del sistema nervioso central. En esta presentación vamos a hacer hincapié sobre algunos puntos más importantes. Vamos a hablar un poquito de generalidades de la farmacología del sistema nervioso, el uso de tranquilizantes mayores y menores, agonistas alfa-2 y drogas opioides. ¿Sí? Estos grupos los vamos a comparar y vamos a ver algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Y vamos a finalizar con la realización de una actividad, la resolución de una actividad. Dentro de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, tenemos por un lado aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central. Como ejemplo de drogas estimulantes ponemos el doxapram, que es el que tiene más uso en la práctica veterinaria, y como drogas depresoras, tranquilizantes mayores, tranquilizantes menores, los agonistas alfa-2, opioides, y así siguiendo hasta aquellas drogas que producen una depresión mayor como los anestésicos inhalatorios. También agregamos los agentes anticonvulsivantes y el éter-glicérico guayacólico. Todos estos grupos de drogas actúan principalmente en cerebro y algunas de ellas lo hacen también en la médula. Por otro lado, tenemos las drogas que actúan sobre el sistema nervioso periférico, los bloqueantes neuromusculares y los anestésicos locales. Estas drogas, a partir de mecanismos de acción específicos, actúan sobre lo que es el impulso o la conducción nerviosa directamente en el nervio. Cuando utilizamos drogas que deprimen el sistema nervioso periférico, tengan en cuenta que el estado de conciencia del animal no se modifica, el paciente está alerta, con lo cual si tenemos que hacer alguna maniobra en la cual necesitamos colaboración del paciente, que el paciente esté inmóvil, vamos a tener que combinar los anestésicos, las drogas que actúan sobre el sistema nervioso periférico, tendremos que combinarlas con drogas que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Para poder producir la depresión o el grado de presión que uno necesita. ¿Qué efectos producen las drogas que vemos en esta unidad? Como verán, acá están mencionados distintos tipos de efectos, ¿sí? Algunas drogas producen solo un efecto, hay otras drogas que producen varios de estos efectos. Desde la tranquilización, la sedación, la hipnosis, la analgesia, el efecto analéptico, que es la estimulación del centro respiratorio, el efecto anticonvulsivante, relajación muscular y la eutanasia. La eutanasia en realidad sería como el objetivo terapéutico. La eutanasia se hace produciendo depresión cardiovascular y respiratoria. La eutanasia, recuerden que es producir la muerte en el paciente sin dolor, sin sufrimiento, en este caso por medio de fármacos, ¿sí? Farmacológicamente. Estos efectos se producen gracias a la acción de distintos neurotransmisores sobre distintos receptores, o la mayoría de ellos, ¿sí? También hay drogas que lo hacen en forma inespecífica. Los neurotransmisores son conocidos, ustedes los conocen quizás de otras unidades de farmacología o bien de otras materias. Los más importantes son el GABA, la glicina, el glutamato, la dopamina, los neuropéptidos endógenos opioides, la serotonina, la acetilcolina y todos los que están mencionados en la placa. Lo que van a ver ustedes es que cada uno de los fármacos que vamos a estudiar en esta unidad, para producir estos efectos, van a actuar como agonistas o antagonistas, ¿sí? De los distintos neurotransmisores que están mediando cada uno de los efectos. Por ejemplo, para el primer efecto, que es la tranquilización, que en esta actividad vamos a ver dos grupos de drogas que producen este efecto. En primer lugar, los tranquilizantes mayores actúan como antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Son antagonistas del receptor D2, que es el receptor de la dopamina a nivel central. Y de esa forma producen tranquilización. Los tranquilizantes menores son agonistas del receptor GABA, ¿sí? El GABA, recuerden que es un neurotransmisor inhibitorio. Para producir sedación tienen a los agonistas alfa-2, ¿sí? Que son agonistas del receptor presináptico, que sería el receptor de la noradrenalina. Luego tienen los opioides exógenos,
que van a ser agonistas o antagonistas de los receptores de los opioides endógenos y así sucesivamente, ¿sí? Para cada efecto van a poder ver y van a estudiar que cada uno de los fármacos produce algún tipo de interacción específica con el receptor, ya sea siendo agonistas o antagonistas. Algunos de los efectos no están mediados o no se conoce exactamente cuál es el receptor que actúa. Por ejemplo, el efecto analéptico, como bien tienen el teórico, eh, las drogas estimulantes respiratorias lo que hacen es estimular el centro respiratorio, por ejemplo el doxapran, estimula los quimiorreceptores, carotidio y aórtico, pero no hay un receptor establecido, ¿sí? O conocido exactamente. Para producir la eutanasia se utilizan drogas que deprimen el centro cardiovascular y respiratorio, por ejemplo, en el caso de las drogas barbitúricas, lo hacen por medio de su acción mimética del receptor o del neurotransmisor GABA, ¿sí? Son GABA miméticas. Pero es bueno que ustedes entiendan este concepto porque es más sencillo estudiar los mecanismos y los efectos que producen las drogas. ¿Cuándo vamos a utilizar estos fármacos? Ustedes van a ver que tienen procedimientos quirúrgicos, es decir, cirugías propiamente dichas, y procedimientos que no son quirúrgicos, ¿sí? En los procedimientos quirúrgicos generalmente hay estímulo doloroso, con lo cual siempre, como les dice en el teórico, es importante agregar al protocolo una droga que sea analgésica. Y en los procedimientos no quirúrgicos puede haber o no puede haber dolor. ¿A qué llamamos procedimientos no quirúrgicos? A maniobras semiológicas, por ejemplo, revisación de ojo, revisación de oído, por ejemplo, colocar un catéter, hacer algún tipo de vendaje, hacer el transporte de un animal de un lugar al otro para disminuir la ansiedad. Todos esos procedimientos no producen dolor, pero sí es necesario acompañar al paciente y administrar algún fármaco que disminuya la ansiedad, que haga que estén más tranquilos, que no se estresen. Entonces, de esa forma también vamos a utilizar las drogas que vemos en esta unidad. También en este tipo de uso incluimos las drogas de acción anticonvulsivante, ¿sí? Que todas deprimen el sistema nervioso central. Son distintos ejemplos. Continuando con algunos conceptos de generalidades que van a ver mucho mejor cuando cursan la materia de anestesiología, pero es importante hacer una introducción para comprender un poco mejor la farmacología de estos grupos. Vamos a ver cómo se clasifica la anestesia, ¿sí? Según la vía de administración, ustedes pueden tener una anestesia parenteral, que puede ser tópica o puede ser inyectable vía subcutánea, intramuscular, endovenosa. Puede ser parenteral no inyectable, que hacemos referencia a la vía pulmonar o inhalatoria, con los agentes, los líquidos volátiles y gases inhalatorios, o bien puede ser por vía enteral, y cuando hablamos de vía enteral puede ser por vía oral o intrarrectal, por ejemplo en el caso de las drogas anticonvulsivantes. La anestesia también se puede clasificar en función de otros criterios, ¿sí? La anestesia es un acto médico en realidad que se controla por el uso de fármacos que bloquean la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente. Y ese bloqueo puede ser en una parte o en todo el cuerpo y puede ser con o sin compromiso de la conciencia. Si es en una parte, va a ser una anestesia local o una anestesia regional. Y si es en todo el cuerpo, en todo el organismo, sería una anestesia general, ¿sí? Con respecto a la anestesia local, nos referimos, por ejemplo, a la aplicación de gotas oftálmicas, gotas en el pabellón auricular, alguna colocación de alguna crema, algún gel que tenga un anestésico local. Es decir, lo que buscamos es desensibilizar una zona y colocamos el fármaco en cercanía de ese lugar que queremos desensibilizar. La anestesia regional tiene distintos tipos. ¿Sí? Es cuando lo que queremos hacer es que una región pierda la sensibilidad. Por ejemplo, en la epidural, en la anestesia epidural se coloca el agente anestésico en el espacio epidural, tiene contacto con los nervios y bloquean, por ejemplo, la sensibilidad y la función motora de miembros posteriores, de cola, en el caso que tengamos que hacer una cirugía de castración de un macho.
también podemos llegar a hacerlo con esta técnica. También dentro de la anestesia regional es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un bloqueo de un nervio específico, de un tronco nervioso, que se llama anestesia troncular, o bien de un plexo, por ejemplo, el plexo braquial, que se hace la colocación del anestésico vía inyectable cercano al plexo, en una localización cercana al codo, y lo que se hace es bloquear el plexo. De esa forma, el miembro anterior va a estar desensibilizado. Dijimos que la anestesia general, lo que hacemos nosotros es obtener o bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa en todo el organismo y se hace por vía inyectable, ¿sí? O por vía inhalatoria. En este caso, generalmente se administran fármacos que producen pérdida de conciencia o cierta depresión del sistema nervioso central. En los casos anteriores, ya sea en la local o en la regional, como dijimos anteriormente, el paciente está consciente, ¿sí? Con lo cual vamos a requerir probablemente el uso de la combinación con depresores centrales. Van a ver que los fármacos que vamos a estudiar producen distintos niveles de depresión central, que van desde un nivel más leve, como la tranquilización, hasta un nivel mayor, como aquellos fármacos que producen anestesia general. La tranquilización es un efecto calmante que se produce en el animal. El paciente tiene un estado de indiferencia al medio, hay una disminución en la respuesta frente a estímulos condicionados, sin disminuir la respuesta a estímulos no condicionados. La sedación es un estado similar a la tranquilización, es una tendencia al sueño que puede ser despertada frente a cualquier estímulo. En muchos momentos de la sedación o para algunas drogas que producen sedación también a la vez hay analgesia, porque producen analgesia por mecanismos diferentes. Y en algún estado de sedación más profunda, el paciente en algunos casos puede quizás tolerar ciertos estímulos, es decir, se pueden hacer maniobras un poco más complicadas que en un paciente que está tranquilizado, ¿sí? La hipnosis es la pérdida de conciencia. Las drogas que producen hipnosis son aquellas que producen un bloqueo en lo que es el SARA o el sistema activador reticular ascendente, que más o menos explicado con palabras sencillas, el sistema activador reticular ascendente es una vía ascendente que lleva información de la percepción, ¿sí?, de los estímulos a la corteza, y en la corteza se hacen conscientes. Entonces, cuando hay un bloqueo de esa vía, lo que no se puede es tener conciencia de esos estímulos que se reciben. La anestesia general, ya la definimos. Es importante que la anestesia general esté equilibrada, que estén presentes los tres efectos de la tríada de Gray, como relajación muscular, hipnosis y fundamentalmente analgesia, siempre que haya obviamente un estímulo doloroso. El cuarto efecto que es necesario, que lo aportan ciertos fármacos, es la protección del sistema nervioso neurovegetativo. La depresión que producen los fármacos puede ser selectiva o no selectiva. Es selectiva cuando las drogas actúan sobre mecanismos de acción o receptores específicos en centros del sistema nervioso central específico. Por ejemplo, el sistema límbico, si hay drogas que deprimen especialmente el sistema límbico, hay drogas que producen cierta desconexión entre lo que es el sistema límbico y la corteza. Lo hacen en forma específica en una región del sistema nervioso central. Las drogas que producen depresión no selectiva, muy por el contrario a las que la producen en forma selectiva, lo que hacen es deprimir todo el sistema nervioso central, siguiendo lo que se llama la parálisis descendente de Jackson. Es decir, lo que producen estas drogas es una depresión a medida que aumentó la dosis de mayor cantidad de centros hasta poder producir la depresión total. Se cree que lo que producen es, al igual, o el ejemplo específico de este grupo de drogas es el etanol y todos aquellos fármacos que son no selectivos, lo que hacen es producir una depresión de los centros que son filogenéticamente o embriológicamente más nuevos a llegar a producir la depresión de aquellos centros que son embriológicamente
más antiguos. Entonces, primero el paciente a dosis menores comienza, por ejemplo, primero lo que se percibe es una pseudoexcitación con inhibición de centros inhibitorios, con aumento de sociabilización, leve euforia, comienza a haber alteración de la asociación de las ideas. Con una dosis un poco mayor hay una prolongación de lo que es la respuesta a estímulos. Con una dosis mayor hay incoordinación, ataxia, alteración de la función motora. Y a mayores dosis estas drogas logran bloquear el centro respiratorio, el centro cardiovascular, pudiendo producir la muerte, ¿sí? De hecho, los fármacos que se utilizan para producir la eutanasia son justamente fármacos que lo hacen siguiendo una depresión no selectiva. Si vemos estos escalones, aquí se muestran los distintos niveles de depresión. Como les decía en un principio, desde tranquilización, que es el grado más leve, a lo que es la hipnosis, ¿sí? Que está presente en la anestesia general. Fíjense que en el medio está la acción disociativa, ¿sí? Que no la explicamos recién, la vamos a ver ya más adelante en actividades posteriores, pero el efecto disociativo lo logran ciertos fármacos que justamente lo que hacen es hacer una desconexión del sistema límbico y la zona tálamo-cortical. Pues el paciente no tiene hipnosis, pero tiene cierta desconexión con el medio, ¿sí? Que se llama así, se llama disociación, que ya lo vamos a ver en el práctico más adelante. De estos escalones, las drogas que vamos a repasar hoy, lo que hacen es más o menos producir un efecto o un nivel de depresión, de tranquilización y de sedantes, ¿sí? Los tranquilizantes mayores y menores producen principalmente tranquilización, los agonistas alfa-2 y los opioides producen principalmente sedación. Algunas de estas drogas, de los agonistas y opioides, pueden llegar a favorecer la hipnosis o cuando se utilizan junto a drogas hipnóticas, pueden llegar a bajar las dosis de aquellas drogas, pero por sí mismas solitas no producen hipnosis. Todas estas drogas que estamos mencionando en esta diapositiva son drogas que producen depresión selectiva, ¿sí? Y que se pueden utilizar en maniobras menores, en procedimientos menores que no necesitan exactamente que el paciente tenga una pérdida de conciencia o un grado de hipnosis. Pero si, por ejemplo, tengo que hacer una maniobra en la cual voy a estimular mucho al paciente, por ejemplo, en la primera fotografía, un gato que es poco dócil o que es agresivo, o tengo que hacer una cirugía como en la foto del medio, mantener un paciente como un equino con una intubación endotraqueal, en esos casos sí o sí voy a requerir un grado de depresión mayor que las drogas que vimos recién, tranquilizantes y sedantes. Entonces, en estos casos voy a tener que recurrir sí a drogas disociativas, ¿sí? Que producen este efecto de disociación, pero que no es hipnosis, y a las drogas barbitúricas, no barbitúricas o anestésicos inhalatorios, que sí producen hipnosis y producen depresión del sistema nervioso central, siguiendo la parálisis descendente de Jackson. Es importante también recalcar que cuando hablamos de un acto quirúrgico, es importante que conozcamos las etapas de un protocolo anestésico, ¿sí? Básicamente para poder ubicar, una vez que conozcamos todos los fármacos, para poder ubicarlos y saber exactamente en qué momento de la cirugía se administra, ¿sí? Las etapas del protocolo anestésico son 4: premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. En la premedicación se administran drogas que lo que hacen es producir un efecto calmante en el paciente, tranquilizan al paciente. ¿Para qué? Para disminuir la ansiedad, para disminuir el estrés, ¿sí? Fíjense que si el paciente está estresado, aumenta el metabolismo y eso probablemente va a hacer que las drogas que se dan posteriormente se metabolicen y se eliminen más rápido, ¿sí? Entonces, con lo cual el paciente va a requerir mayor concentración o mayor dosis de droga. Así que es importante que el paciente esté calmado, ¿sí? La aplicación de drogas en la premedicación hace que se disminuyan bastante las dosis que se administran durante las posteriores etapas. Si el paciente tuviera alguna patología que curse con dolor, en este momento es donde hay que dar ya drogas analgésicas. Luego está la etapa de la inducción, que se puede hacer por vía parenteral, ¿sí? Endovenosa exclusivamente, o por vía inhalatoria. Para la inducción, lo que se necesita es que el paciente pierda la conciencia. Se utilizan generalmente
drogas hipnóticas o alguna combinación de algún disociativo y algún relajante muscular, de forma tal de producir una relajación tal que se pueda colocar un tubo endotraqueal, ya sea para oxigenar al paciente en el mantenimiento de la cirugía o bien para colocar un equipo de anestesia inhalatoria. Una vez que el paciente pierda la conciencia, así que no hay percepción de lo que está ocurriendo, se inicia el protocolo quirúrgico y se establece un tiempo en el cual se priorizan los efectos que ya hablamos que respectan a lo que es una anestesia balanceada, ¿sí? Hay que administrar drogas para mantener la analgesia principalmente, para mantener el grado de hipnosis o desconexión del medio, de forma tal que el paciente no se mueva y que permita el maniobrar quirúrgico, y dar drogas relajantes musculares en función de la cirugía que se haga, ¿sí? En función de lo que requiera según necesidad. Una vez finalizado el acto quirúrgico, se corta la administración de las drogas, en el caso de drogas parenterales o por vía inhalatoria, y el paciente comienza a recuperarse. Y pasamos a la etapa de recuperación. El paciente, cuando está recuperando, comienza a eliminarse las drogas que se utilizaron durante el protocolo quirúrgico. Hay que estar muy atentos, ¿sí? Hay que hacer un monitoreo bastante importante porque el paciente comienza a recuperar sus reflejos y en muchas de las cirugías se pueden establecer problemas. Así que hay que estarle muy de cerca. En la recuperación, muchas veces, si el paciente se despierta dolorido, hay que hacer lo que se llaman rescates analgésicos y se pueden administrar drogas también en esta etapa si es que existiera dolor. Bien, ahora sí vamos a ver los distintos grupos de drogas que teníamos planificados en esta actividad. Los tranquilizantes mayores, de los cuales los que más se utilizan son la cepromacina, la clorpromacina. Estas drogas producen su efecto porque son antagonistas de la histamina, de la acetilcolina, de la serotonina, de la dopamina. Son drogas bastante poco selectivas. Recuerden que hay diferencias entre las fenotiacinas y las butirofenonas, justamente en función de su afinidad por los distintos receptores, y eso hace la diferencia en la presencia o no de más efectos colaterales. Los tranquilizantes menores, como el midazolam, el ezepam, el clonazepam, producen tranquilización porque son agonistas GABAérgicos. Los agonistas alfa-2 producen sedación porque son agonistas alfa-2 presinápticos, es decir, se unen al receptor alfa-2 presináptico y disminuyen la liberación de la noradrenalina en la biofase. Los opioides producen sedación actuando sobre los receptores opioides endógenos, pudiendo ser agonistas, agonistas antagonistas o antagonistas totales. El efecto más importante de estas drogas está marcado, ¿sí? Para los tranquilizantes principalmente producen tranquilización, pero los tranquilizantes menores también producen relajación muscular y efecto anticonvulsivante, ¿sí? Además, en letra más chiquitita están otros efectos que ustedes conocen ya de haberlos visto en farmacología del aparato digestivo. Los agonistas alfa-2, al igual que los opioides, producen sedación y además producen analgesia. Los agonistas alfa-2 además también producen relajación muscular, ¿sí? Y todos estos efectos terapéuticos los logran gracias a su mecanismo de acción. Con respecto a la analgesia más utilizada o para las situaciones más utilizadas es para analgesia visceral para los agonistas alfa-2 y los opioides pueden tener tanto analgesia somática como visceral, dependiendo el acto quirúrgico o el estímulo doloroso. Con respecto a los efectos colaterales, vean que estas drogas, todas ellas, todas las que estudiamos en esta unidad, tienen un índice terapéutico de moderado a bajo, ¿sí? Especialmente para las drogas que van a ver en los prácticos posteriores. Producen muchos efectos colaterales. Los tranquilizantes mayores, por sus mecanismos de acción, producen hipotensión, producen hipotermia, pueden ser proconvulsivantes y pueden producir también el efecto extrapiramidal, ¿sí? Que es un desbalance, se produce un desbalance entre la concentración central de acetilcolina y dopamina. Los tranquilizantes menores pueden producir un efecto rebote. ¿A qué se llama efecto rebote? Es presencia de excitación, que es justamente todo lo contrario por el cual se utilizan estas drogas.
Especialmente se ve este efecto cuando se los usa como agentes únicos. Los agonistas alfa-2 producen depresión cardiovascular, respiratoria, alteración en la termorregulación con presencia de hipotermia, presencia de emesis e hiperglucemia por disminución en la liberación de insulina. Los opioides, el efecto que se presente va a depender de su mecanismo exacto de acción, ¿sí? Generalmente los efectos colaterales están más relacionados a su acción sobre el receptor mu. Los opioides producen depresión cardiovascular y respiratoria, pueden producir constipación y náuseas, presencia de vómitos y excitación en algunas especies, ¿sí? Especialmente en el felino, en el equino, que en algunos casos se ve más relacionada por su acción sobre un sitio sigma, ¿sí? Que es un tipo de receptor opioide. Luego, es importante notar que para el uso de estas drogas tienen que tener en cuenta ciertas precauciones que van a estar relacionadas a sus efectos colaterales. Por ejemplo, para el caso de los tranquilizantes mayores hay que tener cuidado en pacientes hipotensos, braquicefálicos, en pacientes gerontes, en cachorros. Para los tranquilizantes menores está evidenciada la hepatotoxicidad en felinos, especialmente cuando el uso es por vía oral, por ejemplo cuando se utiliza como orexígenos en un tiempo prolongado. Para los agonistas alfa-2 hay que tener cuidado en animales débiles, descompensados, justamente por la depresión cardiovascular y respiratoria que pueden producir, en pacientes nefrópatas o en hembras que estén cursando con el último mes de gestación. Los opioides no hay que utilizar en cesárea, ni en neonatos y en pacientes hepatópatas. Los agonistas alfa-2 también pueden estar contraindicados en cesáreas porque, como todas estas drogas atraviesan la barrera placentaria, pueden producir depresión en el feto. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con estas drogas. El uso que se le da a todas ellas dentro de lo que es el protocolo anestésico, van a ver, va a ser, por ejemplo, para los tranquilizantes mayores en la premedicación, por el efecto que producen, por ser tranquilizantes, ¿sí? Y en maniobras que no sean quirúrgicas, pueden ser en maniobras semiológicas, en el traslado de un paciente de un lugar a otro, siempre y cuando no haya un estímulo doloroso, porque recuerden que ninguno de los dos grupos de tranquilizantes son analgésicos. Los tranquilizantes menores se utilizan en la premedicación, por ser tranquilizantes, en la inducción, generalmente combinado a hipnóticos o a drogas disociativas, por ser relajantes musculares, y en el mantenimiento porque aportan también relajación muscular. En situaciones extra quirúrgicas se utilizan como drogas anticonvulsivantes y como drogas que producen una modificación en la conducta o el comportamiento. Los agonistas alfa-2, dentro de lo que es cirugía, se utilizan en la premedicación y el mantenimiento. En la premedicación por ser sedantes y analgésicos, en el mantenimiento por ser analgésicos, y se los puede utilizar en maniobras semiológicas con o sin estimulación álgida. Los opioides se pueden utilizar tanto en la premedicación, por su efecto sedante, por ser analgésicas, en el mantenimiento, por su efecto analgésico, y también se los puede utilizar en la recuperación, ¿sí? Justamente para hacer el rescate analgésico que les comenté cuando hablamos un poco de recuperación. También se los utiliza en maniobras semiológicas y en pacientes que cursen con dolor no quirúrgico, ¿sí? Para terapéuticas crónicas del dolor. Con respecto a las características farmacocinéticas de estas drogas, vamos a hacer un repaso de lo más importante de los distintos grupos. Fíjense que todas las drogas son liposolubles. ¿Sí? Los tranquilizantes menores quizás son los más liposolubles, pero todas son liposolubles, al igual que la mayoría de las drogas que vamos a ver en la farmacología del sistema nervioso. Por su liposolubilidad es que se pueden administrar por distintas vías, ¿sí? Aceptan distintas vías con una buena biodisponibilidad. Los tranquilizantes mayores se pueden administrar por vía oral o por vía parenteral, endovenosa, intramuscular, subcutánea. Los tranquilizantes menores tienen ciertas particularidades. ¿Sí? Por vía oral se puede dar el diazepam y el clonazepam, especialmente cuando se busca un efecto tranquilizante o bien anticonvulsivante. Ambas drogas se pueden dar por vía endovenosa, pero por vía intramuscular solo se utiliza el midazolam, ¿sí? Porque el diazepam, por el vehículo que contiene, puede precipitar en el sitio de aplicación y la absorción es errática, así que la biodisponibilidad no es efectiva, no es buena.
Por vía intrarrectal se utiliza únicamente el diazepam, ¿sí? Que es la vía de elección en manejo de pacientes convulsivos a los cuales no tienen una vía endovenosa hecha o es muy difícil por la situación de la convulsión colocar una vía endovenosa. Los agonistas alfa-2 no se administran por vía oral, ¿sí? Tienen un efecto de primer paso muy importante, una inactivación muy importante que hacen que no se puedan administrar por vía oral. Sí se administran por vía parenteral, al igual que los fármacos anteriores, endovenosos, subcutánea, intramuscular, y también se puede administrar por vía epidural. Los opioides tienen más o menos el mismo tipo de vías que los agonistas alfa-2, pero hay que tener en cuenta que tienen una baja biodisponibilidad oral, salvo algunas excepciones. Con lo cual, si se da por vía oral, la dosis que se va a tener que administrar va a ser superior, ¿sí? Para justamente poder alcanzar concentraciones terapéuticas efectivas. Como son drogas liposolubles, obviamente todas alcanzan una distribución generalizada y en la mayoría es una distribución amplia, ¿sí? Porque son drogas que atraviesan bien las barreras y llegan bien a todos los tejidos. El metabolismo es hepático, en la mayoría de ellas, con eliminación o excreción renal, ¿sí? Todas tienen alta unión a proteínas, quizá los agonistas alfa-2 son los que menor unión tienen, pero la mayoría de ellas tienen una alta unión a proteínas. Los opioides, como les decía hace un ratito, tienen un efecto de primer paso muy importante, ¿sí? Tienen un metabolismo hepático importante, con excreción biliar y pueden hacer ciclo enteropático. Es importante conocer, si bien esto no pertenece a la farmacocinética, pero lo agregamos también, que si se presentan efectos colaterales importantes o bien, por ejemplo, en el caso de una cirugía que se mantiene con opioides, termina la cirugía y uno quiere revertir sus efectos, o al igual puede pasar con los agonistas alfa-2, en algunos de los fármacos hay opción para poder revertirlos, ¿sí? Para poder antagonizarlos. Los tranquilizantes mayores no tienen revertidor. Los tranquilizantes menores se pueden antagonizar con el flumazenil, que es justamente un antagonista del receptor GABA. Los agonistas alfa-2 pueden revertirse con la yohimbina o el atipamezol. Se va a utilizar una u otra en función de qué agonista alfa-2 se utilice, ¿sí? Si es silacina, si es medetomidina o dexmedetomidina. Cuanto mayor es la afinidad al alfa-2, al receptor alfa-2, se va a utilizar el atipamezol, ¿sí? Cuanto menor afinidad, es decir, cuando la droga es menos selectiva, se utiliza la yohimbina. Los opioides se van a revertir en función del mecanismo específico, ¿sí? Para las drogas que son agonistas del receptor mu, se utilizará, por ejemplo, un antagonista del receptor mu, como por ejemplo la nalbuphina. Si uno quisiera revertir todos los receptores de opioides, lo que va a utilizar es la naloxona, que es un antagonista de tipo total. En esta última diapositiva lo que vamos a hacer es volver a ver exactamente dónde se pueden administrar los fármacos que vimos recién en el cuadro, ¿sí? En un protocolo anestésico, en las distintas etapas, en la premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. En la premedicación se van a poder administrar los tranquilizantes mayores, los tranquilizantes menores, los agonistas alfa-2 y los opioides. Estos grupos se administran en esta etapa justamente porque producen ya sea tranquilización o producen sedación. En la inducción se van a administrar tranquilizantes menores combinados a otros agentes. Los tranquilizantes menores se utilizan justamente por su capacidad de producir relajación muscular que combinado a otro agente hipnótico o bien a un agente disociativo permite la colocación del tubo endotraqueal, ya sea para oxigenar al paciente o bien para, como les decía hace un ratito, para mantener la anestesia inhalatoria. Para el mantenimiento de los fármacos que vimos en esta actividad podemos utilizar los tranquilizantes menores para mantener la relajación muscular, los agonistas alfa-2 y los opioides para mantener la analgesia y en el caso de los agonistas alfa-2 para mantener también la relajación muscular. En el caso que las circunstancias quirúrgicas hagan que el paciente requiera mayor relajación muscular, se pueden utilizar, ya van a ver, otros relajantes musculares, especialmente los bloqueantes neuromusculares, que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Si bien los tranquilizantes menores y los agonistas alfa-2 aportan relajación muscular, en algunos casos pueden ser que sea insuficiente. Los agonistas alfa-2 y los opioides van a aportar analgesia, los primeros especialmente la analgesia visceral y los opioides pueden ser tanto la analgesia visceral como somática.
Estas drogas, recuerden que se pueden administrar tanto los agonistas alfa-2 como los opioides en forma epidural, en forma endovenosa, parenteral endovenosa, en forma de bolo o ya sea por un mantenimiento de infusión continua. Cuando el paciente se termina la cirugía, se corta la administración de drogas, con lo cual el paciente puede recuperarse y en algunos casos lo hace con algo de dolor. Entonces, en esta situación, para disminuir justamente el dolor y que el paciente esté más tranquilo, se pueden utilizar opioides, ¿sí? Es bastante frecuente el uso de opioides en la recuperación para que el paciente justamente tenga un despertar tranquilo, sin molestia, sin dolor. Bien, recién lo que hicimos es, de los fármacos que vimos, lo que hicimos es integrar exactamente en qué momento de la cirugía se administra, ¿sí? Cuando ustedes vean el resto de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, van a poder completar un poco más este cuadro y van a poder establecer exactamente en qué momento se pueden utilizar, ya sea solas o combinadas. Ahora vamos a pasar a resolver algunas actividades. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer en esta actividad especialmente es elegir una droga o una combinación de drogas, de las que ya vimos en esta clase, para poder ser utilizada en distintas situaciones. ¿Sí? Y paso a enumerar las situaciones. La primera situación es un felino con una enfermedad renal que está compensado, pero tiene un carácter poco amistoso. ¿Sí? Es un gatito un poco agresivo que necesita recibir fluidoterapia y se tiene que colocar un catéter en la vena cefálica antebraquial para que obviamente se pueda pasar fluido, se pueda pasar fluidoterapia por varios días. La situación B tiene dos partes. La primera parte es un equino deportivo que se tiene que trasladar fuera del país y le piden un hisopado prepucial para declararlo libre de diagnóstico infeccioso. Si hay una enfermedad que se llama metritis contagiosa equina, que es exótica, entonces cuando los caballos son trasladados a otro lugar, es necesario que se haga este hisopado para ver si es libre o, bueno, si es positivo. El segundo caso es este equino se traslada, pero durante el traslado en una bodega de un avión se pone un poco nervioso y comienza a dar patadas, ¿sí? Con lo cual hay que utilizar una droga para esta segunda situación, es decir, una droga o combinación de drogas para el equino que hay que hacerle el diagnóstico complementario y una segunda situación en la cual el equino se traslada, se tiene que administrar una droga para justamente evitar que se ponga nervioso. La situación C es un canino dócil al cual se le tiene que realizar una placa de cadera, ¿sí? Una placa de cadera que no insume ningún estímulo doloroso. La situación D es un canino con una bichera, ¿sí? Una miasis en el pabellón auricular al cual hay que extraer las larvas y limpiar bien la herida. La situación E, un equino al cual debe hacerse una sutura en el miembro anterior a la altura de la caña. Y la situación F, un felino macho que llega a un plan de castración y se decide hacer una orquidectomía. Entonces, en cada una de estas situaciones vamos a tener que elegir una droga, combinación de drogas, ¿sí? De las que ya vimos, justificando por qué la utilizamos, ¿no es cierto? Antes de resolver cada una de las situaciones planteadas, les quería aclarar que cuando elegimos un protocolo para un paciente, ese protocolo no debería ser el mismo protocolo que se utiliza en todos los pacientes, ¿sí? Cada paciente es particular. Es necesario estudiar, hacer un examen clínico completo. La elección va a depender de dos factores, del paciente, ¿sí? El paciente puede ser geronte, puede ser cachorro, puede tener alguna alteración metabólica por la cual se ve afectada la eliminación de las drogas que se van a utilizar. Así que eso hay que estudiarlo y por otro lado también va a depender de la maniobra que se quiera hacer, del tipo de cirugía, del tipo de estímulo, de si necesitamos analgesia visceral, analgesia somática, relajación, hipnosis, corto plazo, a largo plazo. Así que esos dos factores son importantes a tener en cuenta. Y después otra cosa también importante es que muchas veces no vamos a poder utilizar solamente un agente, sino es que vamos a utilizar la combinación de más de un agente, ¿sí? Dos o más agentes. De esa forma también cuando combinamos fármacos, lo que hacemos es disminuir las dosis que se utilizan y podemos también disminuir la presencia de efectos colaterales. Bien, aclarado esto, vamos a ver en cada situación qué drogas podemos elegir. La primera situación era el felino indócil, el felino agresivo, que no presenta dolor, que se va a hacer una maniobra que no presenta mucho dolor, pero
que es necesario que el paciente de alguna forma colabore. La tranquilización probablemente sea insuficiente, ¿sí? No vamos a poder colocar un catéter en un paciente agresivo solamente con producir un efecto tranquilizante. Sí, si elegimos drogas sedantes o combinación de drogas tranquilizantes más drogas sedantes, vamos a poder obtener un estado en el paciente en el cual podamos colocarle el catéter. Por eso es que las drogas que pusimos en el cuadrito como elegidas podría ser una combinación de tranquilizantes mayores más opioides, que esta combinación hace lo que se llama la neuroleptoanalgesia, que es un grado de depresión superior y que es bastante aceptable para muchas maniobras, o bien se puede utilizar la combinación de agonistas alfa-2 más opioides. ¿Sí? En la segunda situación, un canino al cual le tenemos que hacer un diagnóstico y hacer un hisopado. El paciente no presenta dolor, con lo cual no es imprescindible aportar analgesia con ninguna droga. Y sí es necesario que el paciente esté calmado, que esté tranquilizado, de forma tal de poder hacer el diagnóstico. La droga que se va a utilizar es la cepromacina. Recuerden que la cepromacina es un tranquilizante mayor que puede producir en especies grandes, ¿sí? Y también en el equino, puede producir protrusión del pene, ¿sí? En el equino puede llegar a durar 2 horas y hay que usar con precaución, especialmente los padrillos, y una vez utilizado, tenemos que preservar un manejo cuidadoso porque si el paciente se golpea, eso puede generar inflamación secundaria y una posible imposibilidad en la retracción del pene, con una parálisis permanente del músculo retractor del pene con una secundaria parafimosis. Así que si usamos acipromicina tenemos que tener cuidado. No es que no se usa, en la práctica se usa y especialmente se elige más para lo que es el manejo de yeguas, justamente por el efecto este secundario. Si el canino, por ejemplo, el diagnóstico es negativo y se decide hacer el transporte, pero durante el transporte, como mencionaba la situación, se pone un poco nervioso y comienza a pegar patadas, hay que tener en cuenta que probablemente ese caballo es transportado con otros caballos en un mismo recinto. Entonces, sería bastante complicado que el paciente se ponga así de nervioso. Una droga tranquilizante probablemente no sería suficiente, con lo cual también vamos a tener que administrar drogas que tengan una depresión mayor, como drogas sedantes. Pueden ser agonistas alfa-2 o como la silacina, la medetomidina, la dexmedetomidina, la romifidina o drogas opioides. Cualquiera de los dos grupos de fármacos se van a administrar a dosis sedantes, ¿sí? Hay que tener cuidado con la dosis porque si producimos una sedación extrema o más profunda, los pacientes pueden voltearse, ¿sí? Se pueden caer. Y eso sería bastante contraproducente en un recinto que está compartido con otros caballos. La situación C era de un canino dócil al cual hay que hacer un diagnóstico complementario, por ejemplo una placa, en la cual en esta situación por lo menos no manifiesta dolor. Este paciente se podría manejar con una tranquilización, ¿sí? También se podrían utilizar una droga sedante, ¿no? Sin duda, pero con una droga tranquilizante se puede hacer una maniobra, se puede dar cualquier tranquilizante mayor, seguramente el más comúnmente usado la cepromacina, teniendo cuidado que sea un paciente compensado, un paciente estable, cardiovascular, ¿sí? Que no tiene historia de epilepsia. Y en el caso de que la maniobra se ejerza cierta presión o cierto estímulo álgido o el paciente de repente comienza a no colaborar, ahí sí ya vamos a tener que utilizar alguna droga que presente o que produzca mayor depresión. La próxima situación es un canino con una miniasis, ¿sí? Una miniasis en el pabellón auricular que es bastante molesto, el paciente seguramente presenta dolor, quizás un protocolo con una tranquilización es insuficiente, el paciente no se va a dejar maniobrar, tengan en cuenta que tenemos que sacar las larvas y además hay que hacer una limpieza de la herida, por lo cual vamos a elegir drogas sedantes y que produzcan analgesia. Podemos elegir agonistas alfa-2 o agonistas alfa-2 más opioides, ¿sí? En el caso que no sea suficiente. Si estas elecciones no permiten que se pueda hacer una buena toilette de la herida o no se pueden hacer una buena extracción de las larvas, podría ser necesario una mayor grado de presión, con lo cual se deberían dar en este caso o se deberían adjuntar disociativos o bien drogas hipnóticas.
La próxima situación es con un equino que tiene una herida en el miembro anterior. El paciente puede presentar dolor, con lo cual vamos a tener que utilizar drogas analgésicas. Quizás con un tranquilizante solo no es suficiente, con lo cual lo que vamos a utilizar es una combinación de tranquilizante más una droga sedante, como lo hicimos en el caso del felino querindócil. En los equinos, una combinación que es bastante frecuente, entonces es la cepromacina más un opioide, con lo cual lo que logramos es la neuroleptoanalgesia. Así que es este efecto de una sedación más marcada que permite tranquilamente que se pueda hacer una sutura en el equino que tiene esa herida, ¿sí? Si esto no fuera suficiente, se puede agregar al protocolo, por ejemplo, la aplicación de anestésicos locales, ¿sí? Cercanos, que ya los vamos a ver, cercanos a la herida, se puede hacer una infiltración para poder hacer la sutura en forma correcta y que el paciente no se mueva y que permita poder hacerse la maniobra. En el último caso, que es el felino, al cual hay que hacer una orquiedectomía, que es una cirugía, obviamente va a presentar dolor. Con una tranquilización y con una sedación sola no va a ser suficiente. ¿Sí? El paciente, si bien probablemente tenga depresión central y tenga un aporte analgésico, recuerden que el paciente va a tener su conciencia activa, o sea, no va a perder la conciencia, no va a tener un grado de hipnosis, con lo cual se va a dar cuenta. Con algún estímulo más extremo se va a dar cuenta de que algo está pasando, se va a querer ir, desde luego, va a haber una respuesta motora. Entonces no se podría realizar esta cirugía solo con drogas tranquilizantes o sedantes, si es necesario producir la hipnosis o un efecto disociativo. Si no tuviera la forma de administrar drogas hipnóticas o drogas disociativas, lo que se puede hacer es combinar los tranquilizantes o las drogas sedantes con anestesia local. Es decir, si hay una combinación de un tranquilizante mayor y un sedante, o bien de dos sedantes como el opioide y el agonista alfa-2, se podría complementar con el anestésico local. De esa forma el paciente probablemente sí se podría hacer la cirugía sin dificultad. Bien, vuelvo a recalcar que esto no es para que lo tengan de memoria, sino son ejemplos de situaciones que una vez que ustedes entienden y conocen la farmacología de las drogas, pueden elegir cuál de ellas pueden ser utilizadas en estas situaciones, pero sepan que quizás en la práctica esto puede modificarse, ¿sí? Es decir, puede aparecer un felino indócil al cual quizás la terapia que ustedes aplicaron en esta situación no alcance o es necesario hacer alguna aplicación terapéutica diferente. Bueno, con esto terminamos y nos vemos o nos escuchamos en la próxima actividad de refuerzo.